Para programar el riego en arándanos es necesario conocer una serie de factores o de parámetros como ha sido indicado anteriormente en este manual. Básicamente tenemos que conocer aspectos del clima, aspectos relacionados con el cultivo, aspectos relacionados con el suelo y aspectos relacionados con el equipo de riego. Con respecto al clima, nosotros tenemos que conocer cuál es la demanda de la atmósfera, y eso lo conocemos a través del término agrometeorológico que conocemos como evapotranspiración de referencia. Del cultivo, deberíamos conocer el coeficiente de cultivo para poder convertir la demanda de la atmósfera, evapotranspiración de referencia, en la evapotranspiración del cultivo, en la cantidad de agua que el cultivo está transpirando y se está evaporando desde el suelo para mantener su fotosíntesis en forma adecuada y también regular adecuadamente la temperatura. También debemos conocer, ¿no es cierto?, las características del suelo, cuánta agua el suelo es capaz de almacenar y entregar fácilmente al cultivo, que llamamos agua fácilmente aprovechable, y conocer también las características del riego referente a la intensidad de precipitación, cuántos milímetros por hora aplica el cultivo, cuántos milímetros en una hora está entregando al suelo el cultivo. Con esos elementos nosotros podemos realizar un programa de riego. Por ejemplo, si nosotros conociéramos que la evapotranspiración del cultivo son 5 milímetros día y el agua que está almacenada en el suelo son 20 milímetros, bueno, por lo tanto tendré que regar a los 4 días. Tengo 20 milímetros y gasto 5 milímetros diarios, en los 4 días me ha costado los 20 milímetros. ¿Y cuánta agua voy a reponer? 20 milímetros más un poco más, que serían las pérdidas por percolación profunda. Supongamos en este caso 20, un 10% más serían 22, y por lo tanto yo debiera reponer 22 milímetros. Y si el equipo tiene una precipitación de 2 milímetros por hora, tendré que regar 10 horas para reponer los 22 milímetros. Si el equipo tuviera una precipitación, de 2,1 milímetros por hora. Bien, ese es un poco el esquema general en el cual se basa la programación de riego. En resumen, para explicar un poco lo anterior, necesitamos conocer la evapotranspiración del cultivo, que ya está explicado, como les dije anteriormente en este manual, que es la T0 por el coeficiente de cultivo. Necesitamos conocer cuál es el agua fácilmente aprovechable, que depende de la capacidad de campo, el punto de interés permanente, la profundidad del sistema radicular, el porcentaje del suelo que está mojando, cuántas piedras hay en el perfil de suelo que no almacenan agua, y el factor P de agotamiento, que en arándanos, como hemos dicho, es de aproximadamente 0,35. En la medida que el suelo tenga problemas de aireación, usaremos 0,35. Si el suelo no tiene problemas de aireación, tiene bastante macroporosidad, podemos usar 0,2 o 0,15 como factor. Bien, aquí están los elementos que están explicados en estas 3 ecuaciones, que son básicas para conocer o para realizar un programa. Esto depende del clima, esto es el cultivo, esto es el suelo, esto, la mayoría es suelo, pero esto es cultivo, es equipo de riego, cuánto moja el equipo de riego, y esto es cultivo, cuál es su profundidad del sistema radicular. Y estas son las características del equipo de riego en cuanto a la intensidad de precipitación, la lluvia que el equipo produce. Bien. Siguiendo como resumen, entonces la frecuencia de riego, como explicábamos anteriormente, no va a ser más que el agua fácilmente aprovechable dividido por la evapotranspiración del cultivo. Si tengo, como en el ejemplo dije, 20 milímetros y la evapotranspiración fuera 5 milímetros día, voy a tener que regar cada 4 días en ese mes. El tiempo de riego no va a ser más que el agua fácilmente aprovechable dividido por la eficiencia del cultivo, que en el caso del goteo es 0,9. Por ejemplo, si esto fuera 20 y esto fuera 0,9, va a ser 22 milímetros este valor, esta relación. Y si el equipo tuviera una precipitación de 2,1 milímetros hora,
el tiempo de riego va a ser de 10 horas. O sea, es relativamente simple realizar un programa de riego si conocemos adecuadamente la evapotranspiración del cultivo, el coeficiente de cultivo, características del suelo para conocer el agua fácilmente aprovechable y características del equipo de riego para conocer su intensidad de precipitación. Temas que ya fueron tratados con anterioridad en este manual. Bueno, teniendo esos elementos, vamos a explicar cómo lo vamos a hacer a través de una planilla de cálculo que nos integre todo lo que hemos estado viendo en este manual, o parte de lo que hemos estado viendo en este manual. Bueno, esta planilla que ustedes tienen acá a la vista la pueden bajar de su manual, está ahí, y pueden perfectamente utilizarla. Aquí vamos a explicar un poco cómo poderla usar. Bueno, esta planilla tiene algunas características, por ejemplo, que permite, si no conocemos nuestras constantes hídricas, voy a correr un poco la planilla hacia la izquierda. Si nosotros tenemos acá la parte del suelo, acá la parte del equipo de riego, acá el clima y acá la programación de realización del programa de riego de acuerdo a los antecedentes indicados anteriormente. Si no conocemos la capacidad de campo ni el punto de manchetez permanente, si lo conocemos lo podemos ingresar acá. Si no lo conocemos, tenemos la opción de ir a esta pestaña, que si ponemos que el suelo es arcilloso, nos va a dar los valores promedios de un suelo arcilloso. Si es un suelo trumado, nos va a dar aproximadamente lo de un suelo trumado. Si es un suelo franco, nos va a dar aproximadamente los datos de un suelo franco. Si no, si los tenemos, los ingresamos, pero tienen que estar en base a volumen. Si están en base a peso, debemos multiplicarlo por la densidad aparente, como está explicado en el manual. La profundidad de raíces la tenemos que ingresar acá, ¿no es cierto? En este caso vamos a ingresar que el cultivo tiene 50 centímetros de profundidad, 500 milímetros. Vamos a suponer que las piedras en el perfil son de un 15%. De un 15%. Vamos a suponer que el factor P de agotamiento no es un suelo que tenga demasiados problemas de aireación, por lo tanto vamos a usar un factor de agotamiento de 0,3. No es perfecto, pero no es un suelo muy limitante, por lo tanto no vamos a usar 0,35, sino que vamos a usar 0,3. Y el porcentaje de suelo mojado, el área mojada, que también le hemos calculado con las planillas anteriores, vamos a suponer que es de un 0,5. Nos dice que la cantidad de agua que este suelo almacena y es fácilmente aprovechable por el cultivo es 8,9 milímetros, cosa también que ya está explicado en este manual anteriormente cómo calcularla, pero aquí lo permite hacerlo en forma relativamente conjunta con otros factores. Acá vamos a tener la posibilidad de ingresar al equipo de riego y dar las características del equipo de riego. Vamos a suponer que en este caso que nuestro equipo tiene los goteros litros por hora, están puestos a 0,4. El número de líneas vamos a suponer que son 2 y vamos a ver que la distancia de plantación se va a hacer 3,2 metros entre hileras. 3,2. Nos indica entonces que tenemos 15.625 emisores por hectárea y 3,6 milímetros por hora aproximadamente es nuestra, o 3,59 milímetros por hora es nuestra intensidad de precipitación calculada con la relación que está acá abajo. Bueno, ya tenemos dos cosas. Sabemos que el equipo bota 8,9 milímetros por hora y tiene una intensidad de precipitación de 3,59 milímetros a la hora.
¿Qué hacemos posteriormente? Ingresamos los datos climáticos, la ET0. Ya también está explicado en el manual cómo podemos conseguir ET0. En este caso vamos a suponer que estos valores son de una zona del sur, de Humán, pero vamos a mantenerlo. Y para hacerlo más parecido al sur, vamos a poner acá un Rumao. Y con las mismas características anteriormente, hemos cambiado nada más que la capacidad de campo y el PMP, y nos da, en vez de 8,9 milímetros, nos dio 15,9 milímetros, un suelo que almacena más agua en los primeros 550 centímetros de suelo, o 500 milímetros. Bien, tenemos entonces el suelo y tenemos la intensidad de precipitación, y acá vamos a dejar estos mismos datos, los podríamos ingresar 5, 7, pero no lo vamos a hacer los de una zona de Humán, pero vamos a ingresar en amarillo todos los datos de la evapotranspiración de cada uno de los meses, y ingresaremos el coeficiente de cultivo calculado también a través y explicado cómo se puede determinar para arándano. Aquí explica que el arándano al comienzo de brotación en septiembre es 0,4, en octubre 0,61, noviembre 0,83, diciembre ya tenemos toda la canopia arriba, 1, enero, febrero 1, marzo 0,85 y abril 0,7. Con eso, obviamente, poniendo los coeficientes de cultivo o lo que nosotros hayamos calculado para nuestra situación y nuestro periodo vegetativo de nuestra especie, de nuestro arándano en nuestra zona, calcularemos entonces la evapotranspiración de cultivo, que es automático, es la multiplicación de T0 por Kc, y que sería toda esta línea que aparece acá. Tendríamos entonces en milímetros día nuestra evapotranspiración. La eficiencia la ingresamos, si es goteo es 0,9, no la vamos a ingresar, pero podríamos haber ingresado valor por valor, y tendríamos la eficiencia del equipo de riego, que en el caso de goteo, como indica acá, es 0,9. Luego lo que vamos a hacer, o lo que hace el programa, es calcular las necesidades brutas, que es nada más que la evapotranspiración dividido por la eficiencia. Eso sería la cantidad de agua que tendríamos que aplicar diaria si regáramos diariamente. 0,33 milímetros, 5,56, 3,59, el equivalente a los milímetros días que debiéramos regar. Si regáramos diario, si regáramos cada 2 días serían 12,6. Luego tenemos la intensidad de precipitación, que ya la calculamos, que es 3,59, y nos está puesta en esta línea para cada uno de los meses. Y luego nos calcula el tiempo, nos calcula la frecuencia de riego, que es AFA 15,9 dividido por ET0, por ETC 5,7, nos da 3,5 la frecuencia de riego. Vamos a tener que regar 2 veces en la temporada en septiembre, cada 9 días en octubre, cada 5 días en noviembre, cada 3 días en diciembre, cada 3 días en enero, cada 3 días en febrero, cada 5 días en marzo y cada 11 días en abril. Con eso tenemos el programa de riego. Si nos llega a llover en alguno de estos meses, obviamente, y es equivalente a la capacidad de agua que almacena el suelo, 15,9 milímetros, lo consideramos como un riego, y obviamente suprimimos uno de los riegos que esté planificado. Tenemos la frecuencia, y el tiempo de riego no va a ser nada más que los milímetros que tenemos que aplicar, que serían 15,9 dividido por la eficiencia, que es 0,9, son 17,7 milímetros. Y si la intensidad de precipitación es 3,59, el tiempo de riego va a ser aproximadamente 4,95 horas de riego. Entonces vamos a regar cada 3 días en enero, 5 horas. En septiembre vamos a regar cada 20 días, 5 horas, y así sucesivamente para el resto de la temporada. Si llega a llover menos de 10 milímetros, se considera no efectivo. Si la lluvia es superior, en este caso, a 15,9 milímetros, que es la capacidad que se almacena en el suelo, lo consideramos como un riego. De esta manera, tenemos un programa aproximado, nos da una aproximación de un 80% de certeza, pero ya tenemos más o menos por dónde transitar. Luego, observando Calicatas y sensores de humedad, podemos mejorar este programa de riego.